Bueno, estamos de regreso y le vamos a dar la bienvenida a la Secretaría General del Sindicato UDA, filial de San Juan, Karina Navarro, que está acá con nosotros. Bienvenida, Karina, un gusto como siempre. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por recibir. Bien, bueno, y hacíamos el anuncio antes de ir al corte que hay un amplio espectro, ¿no?, de intereses que ponen a los sindicatos docentes y a los trabajadores de la educación en general en el centro de la escena. Pero lo más reciente tiene que ver con esta, finalmente, convocatoria de Nación a una paritaria nacional. Ustedes habían llamado a un paro para el lunes que viene y la paritaria se convocó para el martes. ¿Qué va a pasar con ese paro? En realidad la convocatoria estaba en suspenso, que lo había anunciado nuestro secretario general, Sergio Romero, a nivel nacional, y el secretario de Políticas Educativas de la CGT, que conjuntamente con los demás sindicatos, ADOP, AMET y la CEA, sí, están haciendo este movimiento para poder concretar que justamente el martes 27 de febrero han convocado a las 18 horas de la Subsecretaría de Trabajo a nivel nacional para la paritaria. Y él anunció en la nota que hemos difundido y manifestado y a través de largas entrevistas, ayer también, que el paro se definía hoy la fecha de acuerdo si había convocatoria o no. Entonces está en suspenso la medida de fuerza. A la espera, del resultado de la convocatoria que ya se ha hecho. Es interesante que no solamente se ha convocado a los sindicatos, sino también a los ministros de educación de las provincias argentinas. ¿Cuál es el planteo que llevan ustedes a esa paritaria? Y a esa paritaria nosotros desde la UDA seccional San Juan, nosotros tenemos paritaria el lunes 26. Ya vamos a hablar vamos de a la nacional. Y en la paritaria nacional es el tema salarial y las condiciones laborales. Es decir, determinar el salario mínimo docente garantizado, sí, las condiciones laborales, y ahí justamente también se van a plantear, más allá de que ha quedado fuera de ley el FONID y conectividad, cómo se va a encauzar esos fondos y cómo van a ser absorbidos para las provincias, porque en realidad el malestar, el Ejecutivo Nacional lo trasladó a la provincia, la problemática, sí, claro, la trasladó a la provincia, claro, y las provincias no están en condiciones realmente de absorber esa suma y a veces cuesta porque el salario y el incremento nuestro se ve desfavorecido. ¿Cómo está el ánimo de la docencia, Karina, con las políticas nacionales? Y las políticas nacionales están bastante malhumoradas. Sí, no está de acuerdo en las medidas, porque, como te comentaba recién, fuera del aire, el ajuste es salarial. Y manifiestan desde aquí en adelante. O sea, la pérdida del déficit del salario que hemos tenido no lo toman en cuenta. Es decir, el ajuste era su política. Es sí, su política, es de aquí en adelante. ¿Y no fue lo que se votó? Digo, porque viste sí, que del otro lado el argumento del oficialismo, de la Libertad Avanza, es el presidente nunca me mintió, dijo vienen tiempos duros, vienen tiempos difíciles, no hay plata, se terminó la fiesta. O sea, la motosierra es el ajuste. Claro, es la motosierra. Y acá en San Juan ganó con el 60%. Yo debo presumir que hubo docentes que lo votaron también. Un alto porcentaje y la gente también, la sociedad, la población, había un cierto hartazgo también, un rechazo a todo este malestar. Y bueno, decidió apoyar. Y vos escuchás, vos vas a la verdulería, hablas con una abuela que dice, sí, bueno, traigo 200 pesos, quiero 2 huevos. No, cuesta 150, bueno, deme un huevo. O sea, sí, hay gente que lo puede ir soportando en el tiempo, pero yo creo que la mayoría de la sociedad, con este 54,7% de pobreza, más de la mitad de la población de la Argentina, y en estos salarios hemos quedado muy debajo para la vivienda. ¿Vos crees entonces que, y en función de tu contacto con los trabajadores de la educación y trabajadoras de la educación, que los niveles iniciales de apoyo a las políticas nacionales se han achicado? Sí, totalmente. Sí. Totalmente, aparte lo manifiesta el DNU. Ya el DNU ya está manifestado y sobre todo esto de venir a forzar a la educación y en este ajuste vos dejás no solo lo salarial, sino en la sociedad van a estudiar quienes puedan estudiar. Y eso es lo grave. Vos tenés una Ley Nacional de Educación que garantiza la educación secundaria. Justamente querían cambiar hasta la garantía del segundo ciclo de educación primaria nada más, y en cuarto grado sacarla ya está, no era obligatoria la escuela, la educación. Entonces estás yendo contra un derecho constitucional. Es decir, sí, vas a reformar la Constitución a través de un decreto. Eso es lo que se ha hecho. Entonces, la verdad que en esa temática hay que estar muy atentos. ¿Qué va a pasar con los pibes? Los pibes se van a ir a la calle, se van a ir a trabajar. La familia, como comentábamos recién, esto de no tengo para comer, vuelvo a contar esta anécdota donde ayer me escribió una
persona por el Messenger, Karina, tengo 3 hijos adolescentes, no trabajo, quiero trabajar de portera, ¿cómo tengo que hacer? O sea, la gente tiene necesidad de trabajo y en eso el Estado, el Ejecutivo Nacional, debe traer propuestas también para generar espacios de trabajo y mediar en esto. Es que todo va con todo, no solo la educación, sí, sino claro, nos atraviesa socialmente este malestar de la sociedad, no solo el docente, sino el padre que tiene Karina, que mandar a los ustedes hijos a la integran la escuela. CGT. Exactamente. Y ya fueron a un paro nacional general, 24. ¿no? Y hubo al menos una parte de la sociedad que dijo, che, estuvieron 4 años callados, déjenlo gobernar al presidente, no puede resolver en 2 meses el desbarajuste de 40 años o no sé cuántos años. Frente a eso, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Que algunas de las conducciones hemos cambiado, que la mirada es otra y la realidad salarial y la realidad del bolsillo es otra. La realidad del bolsillo manda. Cuando uno puede tener mucha paciencia, puede creer, puede tener fe, pero a la hora de los hechos y de cotidiana del diario, cuando no te alcanza, no te alcanza. Y bajar este estado de bienestar social que uno va adquirido en el tiempo, también produce un estado psicológico en la sociedad, una alteración que estamos viendo hechos de violencia, violencia entre los pares, violencia en las escuelas, violencia en la misma sociedad cuando manejás, cuando caminás, cuando cruzás una calle. Es decir, el hecho es, tengamos paciencia, sí, ¿hasta cuándo y cómo? O sea, la paciencia es el ajuste salarial, esa es la paciencia. Y mencionabas al comienzo de la entrevista que está el capítulo provincial, ¿no? La paritaria provincial, salarial docente, que ha pasado cuarto intermedio y se va a reencontrar el lunes que viene. Es así. ¿Para qué? ¿Cuál es la expectativa? Digo, atento a que el gobierno ha manifestado cuáles son las posibilidades presupuestarias y ha resuelto liquidar salarios con un 15% de incremento y una suma fija de 50.000 pesos. ¿Cuál es la expectativa de este reencuentro? Y en realidad teníamos la expectativa de que la paritaria nacional se llevara a cabo esta semana y no se ha llevado a cabo, es decir, ha pasado para el 20. Pero la convocatoria del 26 uno se vuelve a sentar en la mesa, va a seguir conversando y bueno, la suma del FONID está pendiente porque ellos manifestaron en ese momento que FONID lo seguían pagando enero y febrero, que es el sueldo que vamos a cobrar al con 29. fondos provinciales. Con fondos provinciales, pero bueno, desde la mesa sindical, la mesa salarial de los 3 sindicatos, habíamos hecho una contrapropuesta de modificar ese porcentaje, llevarlo a puntos y a valor índice, para que no se tomara como suma en negra, ni fuese un bono, ni un fondo de incentivo provincial, o sea, para que justamente impactara directamente en el salario, en el sueldo básico, para poder llegar a esa movilidad también a los salarios de los jubilados docentes, que en la progresión afecta también. A ver, quiero entenderlo. Es un poco complicado. Claro, sí. Por eso digo, quiero blanquearlo. Claro, pero ¿blanquear qué? ¿La suma fija de 50.000 o el concepto de FONID No, y la conectividad? suma fija es por única vez. Eso es un paliativo que ellos manifestaron. Bien. Que es con respecto a lo que quedó de diciembre a la inflación. Por el atraso salarial. Por el atraso salarial, vuelvo a repetir. Ustedes pedirían blanquear, es decir, pasarlo al valor índice. Al valor índice FONID, y a los puntos. FONID y conectividad. Conectividad. Eso, y que es lo que está pagando Nación. Es lo que está pagando Nación. Dejó de pagar Nación. Pero en realidad, es parte de nuestro salario. Vos no podés disminuir tu salario. Si lo disminuís, tenés que disminuir la jornada laboral. O sea, está puesto por ley. Vos no podés, ese salario que ya tenés adquirido, no podés reducirlo. Claro. Si lo reducís con horas laborales. El tema es que son 700 millones de pesos que Nación le cortó a la provincia. Sí. 700 millones de pesos bueno, mensuales. Por eso digo, el ajuste, esta motosierra y este ajuste y este tener paciencia es el salario. Karina, entonces, ustedes el lunes se van a reunir acá en San Juan a expensas de lo que pase el día siguiente en Buenos Aires. Y sí, hay que reunirse porque está convocado. Pero te reunirás, analizarás, pasarás a un cuarto intermedio, pero bueno, el gobierno provincial tomó la decisión de hacer efectivo este pago, donde los gremios no aceptamos la propuesta, por lo menos desde la UDA no se aceptó esta propuesta, y después salió el secretario de la Gobernación a decir que un 12 para marzo, donde todavía no había una relación de diálogo con respecto a esos números, o sea, tampoco podemos anticiparnos. Y la verdad que no solo se discuten los salarios, sino también las condiciones laborales. Y esta propuesta del FONID y de la conectividad, modificarlo en puntos y en valor índice, ayudaría a modificar ese básico para ir incrementando y tener una mejora salarial. Más allá de los encuentros formales en paritaria, hay diálogo, ¿no?
Siempre está el permanente, diálogo. van y vienen. Las mesas salariales, las convocatorias, se base de la apertura del diálogo. Justamente uno sigue conversando para llevar estas mejoras y que se vean de manifiesto, y los representantes, nosotros como representantes y los docentes sientan que uno está trabajando para ellos. No solo en esas posturas, sino en las condiciones laborales también. Digo, han tenido contactos informales, entonces... ¿Los han seguido teniendo? No, después de la mesa salarial no, No. pero sí en la parte sindical entre los secretarios generales Sí. conversamos justamente para ver cuáles son las necesidades de cada sector. Todos los sectores, cada uno va planteando las necesidades, a veces son las mismas necesidades de los 3 sindicatos, es decir, nos ponemos en conjunto, hemos tenido un acercamiento para evaluar esto. ¿Qué va a pasar el 4 de marzo? Y no sabemos. No sabemos. No sabemos. 4 de marzo, primer día de clases, ¿no? Estamos Y usando... 5 para la escuela, la educación secundaria y la educación secundaria orientada y artística y la orientación técnica, ¿sí? ¿Empiezan las clases o no? No sabemos. Depende de las medidas, depende de lo que pase en Nación también, que sea favorable para las provincias, que esa mesa salarial pueda conseguir y puedan acordar, sobre todo, mejoras salariales. Y ahí entramos en un terreno pantanoso. Porque, Totalmente. claro, porque están las necesidades y las demandas contra los recursos y posibilidades. Y bien, el Ejecutivo Nacional, ¿qué le falta a este Ejecutivo Nacional? Si bien lleva 2 meses, ya se le ganaba, anunció en su proyecto que tenía todo estructurado, que él era un economista que venía a solucionar la parte de la inflación de la Argentina. Sí. Bien, también es crear cuál es el proyecto, mediante qué voy a crear mano de obra, para qué voy a dar trabajo, generar trabajo. Es decir, todo va con todo. Si yo no tengo trabajo no va a haber incremento, si no hay producción, tampoco. Entonces, esos lineamientos tampoco están claros desde el Gobierno Nacional. Y con estas idas y vueltas, vamos para atrás, vamos para adelante. Genera toda esta incertidumbre y la población también en ellos mismos y en la familia, ¿cómo le llevas una certeza de algo? O sea, no tengo para comer, hoy quién se quedó sin trabajo, la reducción del horario también de los colectivos para también es otra situación complicada, porque los CENS trabajan hasta las 10, 10 y media de la noche, en 25 de mayo, o sea, y los chicos se trasladan, los CENS de la ciudad, donde vienen alumnos de 9 de julio. Es decir, cuando yo te digo que afecta a todo, es directamente, atraviesa al sistema y a la sociedad, donde vos decís, bueno, te quedás sin alumnos también, y va a estudiar aquel que puede estudiar, aquel que no, y si no generamos este espacio también de este boleto educativo, que se habló en campaña también, el boleto educativo gratuito, una reducción para el boleto de los docentes, que ya tenemos un 50%. Sí, hemos recibido por mensaje algunas quejas de algunas empresas que no están cobrando el boleto docente. Bueno, y ahí tiene que intervenir el gobierno provincial para hacer esta regulación de la que hablamos del Ejecutivo Nacional. Bueno, regulemos, empecemos por todos los sectores a regular, no solo el ajuste. Karina, si escucha el presidente Milei va a decir no la ven. ¿No la ven? No. No sabe el presidente lo que se siente estar en la situación de cada uno de los trabajadores, no solo de la educación, de todos los trabajadores. Me refiero en general. Y vuelvo a repetirte, el esfuerzo que tiene que hacer cada uno para enviar a los chicos a la escuela. Y lo peor es que vas a avasallar un derecho constitucional como es la educación. No es para unos pocos, sino es para todos. Es un derecho garantizado constitucional. Hay una pata más en este escenario, aunque no parezca, pero es inagotable, y es el de los institutos preuniversitarios que dependen de la Universidad Nacional de San Juan. Otro tema. Y es un gran tema. Ustedes ahí comparten, ¿no? Representación con ADICUS, con CIUMS. Sí. Y ahí directamente la universidad comunicó, chicos, bueno, docentes, ¿no? Muchachos, señoras, no hay ni incentivo docente ni conectividad, no hay. No hay fondos. ¿Y entonces? Y entonces el salario ahí se ve. Por eso hay que hacer una reducción y una transformación, y está en este DNU, que está el capítulo 4, ¿sí? Donde está detenido por la justicia, donde habla de las condiciones laborales. Por eso se ha podido llamar y convocar a paritaria nacional, donde está el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo, y hace a este panorama de las universidades, donde justamente también se trata lo que es la universidad que salió en la Ley Omnibus como universidades privadas, y era la universidad pública, no la privada.
Y es un gran tema, o sea, vuelvo a decirte, habrá que restablecerlo de acuerdo al horario laboral. Habrá que reducir las horas laborales para reducir esa reducción de salario que se ha hecho. Habrá que tomar la medida por ese lado. ¿Qué tema? Qué complicado. Y las universidades que hasta abril pueden pagar sus salarios, sí, que lo manifestó el rector. Uno va haciendo el ajuste en el comedor. ¿Qué va a pasar con la Nacional de San Juan, con la Universidad Nacional de San Juan? Digo, y ahí está quieto. Hay que convocar, porque justamente nosotros tenemos la intersectorial, que hemos estado juntándonos con los otros sindicatos, y bueno, habrá que empezar, pero estaba de garantizar los derechos de exámenes en esta toda primera etapa, a que los chicos puedan rendir. Por eso tenés el comedor escolar, no solo en la universidad los comedores escolares, sino también en la parte provincial. Eso también afecta. Y bueno, los costos vas reduciendo, y bueno, afectamos siempre al que menos tiene. Es duro, ¿no? Durísimo. Es duro. Vienen tiempos complicados y hablamos de esfuerzo. Vuelvo a repetir, el gobierno nacional nos pide el esfuerzo, la casta somos nosotros, los trabajadores, y el esfuerzo lo estamos haciendo nosotros, ajustando el salario. Es de aquí en adelante. También lo manifestaron los representantes de La Libertad Avanza aquí en San Juan, donde hemos tenido reuniones con todos los diputados y senadores para hacer el tratamiento a lo que corresponde a la jubilación docente y a ver si podemos modificar algunos de los artículos a través de un proyecto de ley conjuntamente con todos los representantes de San Juan y de las 11 provincias que afecta la jubilación docente, que una jubilación docente ya está casi en las mismas condiciones que una jubilación con el aporte mínimo, con los bonos y todo, está en las mismas condiciones. Claro, ha habido un atraso, ¿no? Un achatamiento de la pirámide. Por eso te digo, jurados, un ¿no? 70% han perdido. Sí. En el poder adquisitivo se ha perdido un 70% hasta enero. Ya estamos en febrero. Sí. Y todavía los tienen a las vueltas. Y decir, y eso depende sí de la nación, porque nosotros somos caja transferida a la nación. Dependemos directamente de las medidas que tome el ANSES. Recién en marzo, con el salario de abril, ahí van a haber un 30%. O sea que ese poder adquisitivo ya se redujo en un 100%, sea es de aquí en adelante. Sí. Vamos rumbo a otra judicialización eterna. Sí, eterna, para no terminar nunca más. Karina, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, un placer como siempre. Karina Navarro, secretaria general de UDA, Unión Docentes Argentinos, filial San Juan, y este panorama delicado, complejo, porque la educación nos atraviesa absolutamente a todos. Pausa, ya volvemos.